Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Empezamos la grabación del curso de Derecho Penal Especial correspondiente al tercer año C. Hoy es el día jueves 13 de mayo de 2021, Día de la Virgen de Fátima. Un segundo que inmediatamente les comparto pantalla, un minutito, por favor. Y les comparto pantalla. Bien, ya usted está viendo aquí. Vamos a irnos al material didáctico. Les dije que esto se acaba a las 9:35, por favor. A las 9:25. Me dice para yo no pasarme del tiempo y así como quiero que entre temprano a mi clase, que no vaya a entrar tarde a las clases de los demás profesores. Eso no está bien. Así es que a las 9:25, Isela, me dice a las 9:25, por Profe, favor. ¿no es a las 10:25? Perdón, esto termina a las 10:35. Ok, Isela, a las 10:25 me avisas, por favor, Ok, profesora. para que no entre, que si no me extiendo y... Oye, yo estoy como si yo no fuera la que hubiese hecho esto PowerPoint, qué barbaridad. Bien, aquí estamos. Nosotros estuvimos hablando ayer sobre los delitos contra la libertad. Hablamos de su tipo penal básico y estuvimos haciendo referencia a el delito de desaparición forzada presente en el artículo 152 del Código Penal. Y señalamos, fíjese, que el delito de desaparición forzada tiene varias características. Es un delito también considerado contra la humanidad, es imprescriptible. El delito de desaparición forzada es imprescriptible, quiere decir que la familia de los afectados pueden interponer acción penal en cualquier momento, no importa si pasaron 50 años de la desaparición de su familiar, pueden presentar acción penal en cualquier momento que se le permita. Y le voy a explicar por qué pasa esto. El delito de desaparición forzada es un delito del sistema. ¿Qué quiere decir delito del sistema? El Estado, a través, ya sea de sus agentes, cuando le digo los agentes, puede ser los servidores públicos o a través de grupos de particulares cuya creación ha salido con el beneplácito, el visto bueno de el Estado. Y yo les citaba a ustedes en el conversatorio pasado como ejemplo en la dictadura militar de Panamá con Manuel Antonio Noriega, la creación de la famosos CODEPADI, batallones de la dignidad, Macho de Monte, entre otras cosas. Lo que pasa es que a veces la población no tiene memoria histórica. La creación de esos grupos constituyen una forma de terrorismo de Estado. Esta es una figura que este tipo de delitos es motivado por aspectos políticos, es decir,
la víctima se constituye en un disidente político al sistema de turno, al sistema de gobierno que se encuentre de turno. Entonces, por eso, esta es una figura delictiva considerada de lesa humanidad. Por eso no prescribe, porque se entiende que como esa víctima es un disidente político, el familiar de la víctima, por más que interponga acciones penales, en caso de que los pueda llegar a interponer, nunca van a llegar a buen término. No se va a llevar a cabo un proceso que cumpla con los principios procesales que establece la ley procesal penal y la ley penal. Eso no va a ocurrir en caso de que llegue a presentar una acción penal. Y segundo, que generalmente esto que les señalo es lo que ocurre, el familiar no se va a acercar a interponer acciones penales por temor, porque ya debe estar fichado, es decir, registrado o apuntado como los familiares del disidente político y puede considerar el Estado que es también un disidente político. Nosotros tenemos acá, acuérdense que cada artículo que constituye, que conforma un capítulo, cada uno de esos artículos son una forma en que se puede llevar a cabo la figura delictiva que le da nombre al capítulo. Por eso es importante que los capítulos no tengan varios nombres, es decir, en su nomenclatura, en su designación, aquí, no tengan varios nombres, porque requiere de la experticia de un penalista para identificar qué artículo corresponde a cuál figura delictiva. Y el Código Penal debe ser explícito. El Código Penal debe ser claro. Todos los ciudadanos, todas las personas de un país deben conocer el Código Penal, porque a través del Código Penal se conoce la facultad sancionadora del Estado. Otra de estas condiciones, otra de estas situaciones es que se incurre en delitos contra la libertad individual es si el director de un centro penitenciario recibe a una persona sin orden expedida de autoridad competente de que ese ciudadano, esa ciudadana, esa persona debe estar allí en el centro penitenciario porque ha sido sentenciada, porque se le ha aplicado una medida cautelar de privación de la libertad, detención preventiva. Si no llega la persona con una orden expedida por autoridad competente y usted la recibe, usted está incurriendo en el delito contra la libertad individual. De igual manera, nadie puede retirarle los documentos de identidad personal a una persona, porque si le retiene los documentos está incurriendo en delitos contra la libertad. Fíjese lo que dice aquí el 157. Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista, agente de empleo o solicitante de cliente obtenga, destruya, oculte, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea real o falsificado. Mire usted aquí qué delicado. Incluye si el documento es veraz, real, o si el documento es falsificado. No importa. Usted no lo puede tener.
que pertenezca a la persona contratada para prestar un servicio. Usted no puede mantener los pasaportes o ningún documento de identidad personal de esa persona. Hay, por ejemplo, muchos empleadores cuando contratan personal extranjero se quedan con su documentación, sobre todo que trabaja en el servicio doméstico. No es porque lo tengo aquí contratado de nana, la tengo contratada de nana y para que no se me lleve a los hijos, entonces a mis hijos, entonces no lo contrate. Si usted no tiene una garantía de que esa persona está de legal estancia aquí, usted no tiene ninguna carta de recomendación de esa persona, entonces no le entregue a sus hijos. Es importante que usted tome eso en cuenta porque se constituye en un delito contra la libertad individual. Si el director de un centro penitenciario recibe la orden de poner en libertad, de dejar salir del centro a uno de los detenidos, algunos de los privados de libertad, porque la sentencia es absolutoria o ya no es necesario, se le levanta la medida cautelar de detención preventiva y la orden le llega a las 5 de la tarde o le llega a las 6 de la tarde, él dice, bueno, ya yo no tengo aquí personal administrativo y la persona va a tener que esperar hasta el lunes. A él se le puede iniciar un proceso con respecto a delitos contra la libertad individual. A la hora que le llegue esa orden emitida por autoridad competente, la tiene que hacer efectiva. Y hay que buscar a ese director hasta debajo de las piedras. Porque esa persona tiene que salir ese mismo día porque así lo señala la ley. Aquí también se contempla, y nosotros lo vimos aquí, lo que es la figura del secuestro, cuando a la persona, y lo vimos ayer, se le priva de la libertad con la finalidad de obtener algo a cambio. Mire, hay este delito contra la libertad individual que en sí consiste en privar ilegalmente a una persona de su libertad, tiene varias connotaciones. Se puede privar a una persona de su libertad porque se aplique mal el procedimiento a seguir. No hay intención de obtener nada a cambio de la persona, pero el procedimiento no fue el establecido por la ley y la persona se ha retenido. Otro que se denomina secuestro, que tiene sus características propias, se priva a la persona de su libertad, pero para obtener algo a cambio, que no necesariamente es dinero. Puede ser para tratar de manipular a algún funcionario público, sobre todo de la judicatura, del poder de la administración de justicia, para que el fallo venga a favor. ¿Se fija? O a cualquier funcionario que preste un servicio público y lo que se pretende es cambiar la decisión que viene desfavorable, convertirla favorable. Y usted ve, por ejemplo, que en el artículo 150, en los numerales, aquí habla en el numeral 6, fuerza pública, miembros de fuerza pública, órgano judicial, ministerio público, la autoridad de aduana. O
si aquí está relacionado miembros del crimen organizado, hay delincuencia organizada. Si todas estas son agravantes y son situaciones que están vinculadas a la figura del secuestro. O sea, alguna persona que ostente algún tipo de inmunidad especial. Imagínense el problema diplomático que confrontaría un país que celebrando algún congreso, algún convenio, un tratado, firma de un tratado, el presidente que viene a firmar sea secuestrado. ¿Usted se imagina eso? Un problema a nivel de la comunidad internacional horroroso. Un problema que puede llevar al Estado donde ocurrió ese hecho ante la Corte Penal Internacional en La Haya. Un hecho muy bochornoso. También tenemos que dentro de los centros penitenciarios, cuando ese servidor público someta al privado de libertad a tratos crueles e inhumanos que afecten su salud o dignidad, es considerado un delito contra la libertad o con la finalidad de obtener información durante el proceso de investigación criminal, se le torture o se le obligue a decir cosas o dice cosas porque le pegaron, porque lo torturaron, eso implica un delito contra la libertad individual, porque estamos hablando de garantías fundamentales. Aquí hay un artículo que es el 158, que señala: quien sin fines de lucro sustraiga a un menor de edad o a un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada de su guarda, crianza o cuidado, o quien lo retenga indebidamente o lo saque del país sin la autorización de quien tenga la patria potente o el cuidado de esto. Ha sido muy discutido el hecho de si dos padres, el papá y la mamá, que están separados o están divorciados, y uno de los padres mantiene la guarda y crianza, pero está la situación de la reglamentación de visita, que es una situación incómoda para los menores. Mire, yo no comparto, y hago un paréntesis aquí, yo no comparto la opinión de que es que el menor tiene que estar viendo al papá o tiene que estar viendo a la mamá. Es preferible que no lo vea a que esté en esa situación incómoda, que cada vez que la mamá lleva al menor donde el papá o viceversa, se están gritando, bueno, para nada, si tú eres una tonta, y eso lo está viendo el menor, o le dice el menor, o le dice alguno de los progenitores al menor, bueno, ya te vas para donde la familia de tu padre, a ver cómo te tratan, porque tu abuela es quien sabe qué, porque tu abuelo es quien sabe qué tanto, porque tus tíos son, eso es más perjudicial que no ver al progenitor. Yo siempre he dicho que el tiempo aclara todo y pone las cosas en su lugar. Esa es una recomendación que siempre manejé. Yo litigué mucho tiempo todo lo que era familia, y antes de la modificación de la Ley General de Adopción, litigué mucho adopción internacional. Y siempre le recomendaba a las personas cuando se separaban, yo no someta a su hijo a una reglamentación de visitas tortuosas. Es raro, las parejas, muy raro, contado con los dedos de una sola mano y me sobran dedos, que cuando se divorcian lo hacen en santa paz. Pelean hasta la última servilleta.
No, esto lo puse yo, dámelo. Y estamos hablando a veces de familias con un amplio abolengo en el país. Esa reglamentación de visita es tortuosa. Si ese divorcio no fue tortuoso, no se necesita reglamentar visita. No se necesita establecer una pensión alimenticia. Cada quien sabe lo que hace. Usted sabe mi postura, creo que le he dicho aquí. A mí me parece que dependiendo de las condiciones de la situación de la separación, que una mujer solicite una pensión alimenticia, eso no está bien. Si la persona era maltratadora, usted le está diciendo a ese maltratador, todavía necesito de ti. O viceversa, porque no solamente es con respecto a la mujer, también es con respecto al varón que ha sido. Profesora, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque esta explicación, que este comentario que le acabo de hacer, guarda relación con ese 158. Usted tiene una reglamentación de visita y usted no lleva al menor el día ni la hora adecuada. Pero ¿cómo yo voy a secuestrar a mi hijo? Pero lo que pasa es que usted no tiene la guarda y crianza. Con usted no está el menor. Usted faltó a una orden judicial que le está señalando que el niño lo tiene que entregar a las 12 del día, por decir algo. Oiga, pero es que se me presentó un inconveniente, llame y registre. Y si el inconveniente implica que usted se va a tardar 2 días, vaya al juez de paz, informe, para que quede constancia y usted tenga el documento que señale lo que le está sucediendo en ese momento. O vaya a la subestación de policía más cercana y diga, yo soy fulano de tal, mire, imaginémonos que usted está en Boquete y su vehículo se dañó y usted le está esperando a entregar su vehículo, no va a dejar el vehículo allí y tomar un bus o un avión para irse y regresar a buscar el carro. Vaya a la subestación de policía más cercana y usted explique allí lo que le pasó. Si usted no puede ir a otro lugar, no puede acercarse a ninguna otra entidad. Si no hay juez de paz, hay un corregidor, vaya al corregidor. No, hay partes que todavía hay corregidores y levante un acta, que le levanten un acta y donde usted le señala, hoy tenía que entregar al menor, soy fulano de tal, padre del menor o madre del menor, pero estoy confrontando esta situación. Y quiero aquí delante de usted llamar a la madre del menor, de mi hijo o de mi hija o al padre para explicarle lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Por este artículo 158. Para evitar un delito contra la libertad. Pero aquí no entran los padres, sí entran los padres. Pero es mi hijo, ¿cómo lo voy a secuestrar? Pero ese hijo no vive con usted. Usted no tiene la guarda y crianza. Bien. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Fíjese usted que todas estas son garantías fundamentales que está protegiendo la norma penal. Aquí tenemos el derecho al domicilio. Todos tenemos derecho a un lugar donde nadie nos vaya a perturbar nuestro descanso, nuestro hogar, nuestra familia o nuestro lugar de trabajo. Esa es una garantía fundamental. Este domicilio del cual habla este artículo tiene dos aspectos. Un aspecto habla del lugar de trabajo y otro aspecto habla de donde usted tiene su hogar. Ahora,
Cuando hablamos del lugar donde usted tiene su hogar, también hay que tomar en cuenta como un domicilio que no le puede ir a perturbar. Si usted de repente está en un hotel, usted va rumbo a Chiriquí, usted va por tierra, pero usted no acostumbra a hacer las 6 horas de viaje. Y usted duerme en Peronome o duerme en Santiago. Y usted se quedó en Santiago del Hotel Galería. No vaya a ese Mícono, que es horrible, caro, horrible y sucio y no, horroroso. Entonces, usted se queda en el Galería. Esa habitación que usted está pagando, por el tiempo que usted está pagando, o sea, la noche, ese se convierte en su domicilio temporal en ese momento. Nadie puede irrumpir en la puerta de su habitación, en su habitación, si no tiene una orden expedida por autoridad competente. Ni siquiera el administrador del hotel puede entrar si usted no le permite. Usted está pagando durante una estadía. Entonces, durante ese periodo de tiempo, ese es su domicilio y solo usted puede permitir la entrada a una persona. Por eso es que es tan difícil el negocio de rentar vivienda. Porque yo le rento un apartamento de mi propiedad a Eduardo Espinosa y aunque yo tenga una llave, yo no puedo abrir el apartamento mientras Eduardo no esté para ver si no me ha desbaratado el apartamento, para ver si tengo las ventanas bien, para estar checando si lo alquilo amoblado, que él no me ha vendido los muebles. No lo puedo hacer porque estamos violando el domicilio de una persona. Y el domicilio de la persona es una garantía fundamental. ¿Por qué? Porque la persona necesita tener paz en 2 lugares, donde trabaja y donde vive. Entonces, me dice aquí el artículo 161, que me habla de mi tipo penal base. Dice el 161. Y mire que siempre le pongo en el recuadro aquí todos los aspectos que estamos analizando. Téngalo siempre presente cuando usted va a analizar una figura delictiva, cuando usted está en el ejercicio de la profesión y un cliente, tenga un cliente que le lleva un caso penal, analice primero dogmáticamente el concepto de la figura delictiva, porque eso le va a permitir a usted advertir si los actos que realizó su cliente conforman la figura delictiva. Entonces, aquí me está preguntando, vamos a ver, Reiniero dice, los Codepad y Macho de Monte y otros aprendían personas con la excusa de que atentaban contra la seguridad jurídica del Estado. Muchos de los capturados pertenecían a la cruzada civilista. Claro, ese era un terrorismo de Estado. Exactamente, Reiniero le contesta a Esteban. Joseph dice, esa violación de domicilio en caso de arrendamiento perderá fundamento en caso de morosidad. Bueno, esta pregunta que está haciendo Joseph es muy interesante. En caso de morosidad, tampoco va a poder el dueño del bien entrar como Pancho Villa con su pistola. Debe existir un proceso de lanzamiento. Fíjense ustedes. Un proceso de lanzamiento para ir con la autoridad y con la orden de lanzamiento para que usted pueda entrar.
ni aún así. No es que tiene 6 meses que no me paga y yo voy para adentro y salte de aquí. Porque entonces usted va a quedar, usted que es la víctima, que es el perjudicado, va a quedar convertido en un victimario. Y si allá hay menores de edad, ay Dios mío. Y si la mujer está embarazada, peor tantito. Si hay un discapacitado, hay sangre de Cristo. Usted va a tener que prender todas las velas que hay e irse caminando de rodillas a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México. Usted no tiene idea. Por eso es que este tipo de negocios, oiga, yo no le estoy diciendo que no tenga estos negocios, pero ¿qué estamos estudiando aquí? Derecho. Usted tiene que saber la situación. Usted no tiene idea cuántas personas han perdido sus propiedades de alquiler por esta cosa insignificante. La persona tenía 6 meses de no pagar y resulta que estaba embarazada. El dueño de la vivienda entró, se formó allí un revolú y entre este dimes y diretes, hay personas que han perdido su propiedad. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho fundamental como la vivienda. Ahora, oiga, eso es injusto, porque es mi bien. Yo estoy realizando un negocio que es lícito, sí, pero ese negocio lícito, cuando está vinculado a, voy a poner aquí, ya puse aquí ok en señal de que ya lo contesté. Cuando estamos hablando de derechos fundamentales, hay que tener muchísimo cuidado. Dime, Carlos. No sé, lo que pasa es que quería preguntar sobre cómo era ese procedimiento de perder totalmente el bien. O sea, porque sí entiendo que se le está vulnerando los bienes fundamentales en este caso, embarazada, pero no entiendo cómo puede llegar eso a pérdida total de la propiedad. Bueno, hay, en principio se va a dar un proceso, y entonces puede la persona aducir allí que hay daños y perjuicios, puede aducir que yo he estado reparando el bien y llegamos a un acuerdo. Por eso es importante que todo quede que todo quede señalado en el documento y la persona puede presentar facturas que ha estado reparando el bien y las reparaciones que ha estado haciendo. Por ejemplo, instaló una cocina. La cocina estaba deteriorada y el instalar la cocina me costó $150. Y resulta que la mensualidad que yo pago, claro que ya no creo que haya mensualidades de $150, ¿no? Y la mensualidad de arrendamiento que se paga es de $120. Y se va acumulando información. Esto no quiere decir que automáticamente lo pierda. Ese no es el mensaje que quiero transmitirle. Tiene que darse todo un proceso. Y si no pierde el bien, va a tener que darle mínimo 6 meses a la persona para que se vaya y no le va a poder usted solicitar el reembolso de su dinero. Ahora, Además por de ejemplo, indemnizaciones, me imagino. además de indemnizaciones, si bien le va y no pierde el bien. Ahora en tiempo de pandemia, ay, sangre de Cristo. Usted no tiene idea cuánta gente hay en esas situaciones. Un año sin cobrar. Conozco personas que durante todo el periodo de la pandemia no cobraron renta de su inquilino. No pudieron cobrar renta de su inquilino. Pandemia, me quitaron el trabajo, no sé qué tanto. Y una serie de situaciones horribles. Bien, entonces dice el artículo 161. Quien entra en morada o casa ajena o en su dependencia contra la voluntad expresa o presunta
de quien tenga derecho a excluirlo. Mira aquí, será sancionado con 50 a 150 días multa o arresto de fines de semana o trabajo comunitario. Mi tipo penal de quién hasta excluirlo. Mi verbo tipo de entre hasta excluirlo. Porque si usted pone entrar, yo puedo entrar a muchos lugares y no es una figura delictiva. Yo entro a un restaurante, yo entro a la clase virtual, yo entro a la iglesia. Entrar en morada o casa ajena tampoco es una figura, tampoco es una conducta ilícita. Porque si usted me invita a mí a un almuerzo a su casa, o hay un bautizo, o hay la fiesta de una boda, yo voy a entrar a una casa ajena, pues me están invitando. Me estoy explicando. Entonces, tiene que ser que usted entre sin la autorización o en contra de la voluntad de quien tenga el derecho a decirle entra o salga. ¿Quién es esa persona? El dueño de la casa. La persona cuyo nombre aparece en la escritura. Ese es el dueño. O la persona cuyo nombre aparece en el contrato de arrendamiento. No, lo que pasa es que esta es la mamá del dueño. Y ella es la que dice que no puedo entrar. No, tiene que ser el dueño de la casa para que se lleve a cabo el delito contra la inviolabilidad del domicilio. Por eso se habla contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. No, lo que pasa es que yo estoy pagando agua, luz, teléfono, gas, internet, el supermercado en la casa. Sí, mi chula, pero te pregunto, la escritura de esa casa, ¿cuál es el nombre que aparece como propietario? El señor Z, mi esposo. Entonces, chula, la casa no es tuya, mi amorcito. Usted no me puede echar de aquí. O viceversa. No, yo pago agua, luz, teléfono y el supermercado, dice el esposo. Yo pagué el abono inicial de esta casa. A ver, mi amorcito chulo, ¿a nombre de quién? ¿Cuál es el nombre que aparece en la escritura? No, de la señora Z. Bueno, la propietaria es la señora Z. Y ella es la que puede decir si usted sale o entra de aquí. Lo que les estoy explicando, acuérdense, usted está estudiando derecho. ¿Ah? El derecho, todo es en base a evidencia. Ah, pero es que es injusto que usted pagó todas las mensualidades, pero su nombre no aparece en la escritura. Y vamos a pelear porque nos vamos a ir entonces a una contienda legal porque yo tengo los recibos que estaban a mi nombre. Mientras son peras y son manzanas, usted no es el propietario del bien. Y aquí está hablando que la persona que tenga el derecho, y el derecho, ¿quién lo tiene? Solamente el dueño del bien. Dime, Isela. Ya, profesora. Ah, ya son las 10:25. Bien, jóvenes. Nosotros, voy a terminar rapidito aquí. En el 162 habla del lugar de trabajo. Nadie puede entrar a cobrar al lugar de trabajo porque está perturbando. Usted ve la facultad de derecho, cosa que yo no entiendo. A todos los indotanes persiguiendo a toda la gente, personal administrativo. He escuchado, no sé si será verdad, si hay algún personal docente o estudiante, no sé, que no puede entrar ahí. Entonces él piensa que porque se queda en la parte del estacionamiento, no es la parte de la facultad de derecho.
toda la universidad es su lugar de trabajo. O el que vende los perfumes, o el que vende prenda. Y cuando esto lo hace un servidor público sin la formalidad prescrita de la ley, la penalidad, la punibilidad es mayor. Bien, jóvenes, estas son las tres formas de los delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Vamos a suspender aquí para que usted pueda conectarse con tiempo a sus otras clases. Recuerde que la próxima semana empezamos con el análisis de los problemas y todos los títulos los desarrollamos a través de los problemas. Muchísimas gracias y Dios los bendiga ricamente. Recuerde que los quiero de aquí al infinito y más allá. Hasta luego. Profesora. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora. Hasta luego. Que vaya